Hay un tema que es como terrorífico para la gente y es que hoy se calcula que más o menos pueden haber hasta 60, 80 millones de personas solo en Estados Unidos que tengan esta condición y digamos que la estadística en el resto del mundo es un poco incierta. Es el tema del intestino irritable o lo que algunos llaman mal el colon irritable, pero realmente el término es el intestino porque es algo que no solamente ocurre en el colon. Entonces vamos a ver 6 pasos para que podamos aprender a desde dónde se entiende esta condición y cómo la podemos arreglar. Hola para todos, yo soy el Dr. Carlos Jaramillo, soy médico funcional y soy el autor del libro El Milagro Metabólico, y próximamente en unos meses va a salir mi segundo libro, pero todavía no les doy el nombre. Recuerden también que lo que nosotros hacemos en medicina funcional es tratar la enfermedad desde el origen. Lo que estamos haciendo no es simplemente tratar síntomas, y para este tema en especial que vamos a tratar en este video sí que es importante eso, porque el colon irritable es de esas enfermedades que nadie se mejora. Que uno le pregunta a los pacientes en la consulta, bueno, y cuéntame qué enfermedades tienes, y dicen, no, yo ninguna. Pues colon irritable y eso, pero pues eso ya es como lo normal, y eso no es normal. No es normal que nos acostumbremos a tener un estilo de vida o pues algo que está haciendo que nuestra vida vaya en detrimento, que nuestros momentos que queremos disfrutar, la comida o después de comer, porque es que tenemos una condición que ya le empezamos a tener miedo a la comida, y tantas personas que se acostumbran a esto como algo normal. Entonces, para partir primero quiero decirles que lo que llamamos como colon irritable no se debería decir colon irritable, porque cuando hablamos de colon irritable solo estamos pensando en esa última porción del intestino. Recordémonos que todo el tracto digestivo va desde la boca hasta el ano, pero uno tiene, digamos, donde ya empieza la digestión, obviamente tiene muy importante lo que empieza en la boca, pero eso baja por el esófago al estómago, y uno tiene el estómago, después tiene el intestino delgado, que es donde uno hace toda la asimilación, todo lo que cuando uno recibe los nutrientes hasta el cuerpo, y después las cosas llegan al colon. Digamos que si uno lo fuera a ver como en términos grandes, gruesos, uno tiene el estómago, que es donde se empiezan a preparar las cosas, se empieza como a romper todo, como cuando uno corta la comida, se empieza a romper todas las proteínas, se rompen en aminoácidos, se empiezan a preparar también señales para que se produzcan enzimas en el páncreas y para que la vesícula se vaya a contraer cuando el estómago se vaya a vaciar. Y el estómago también actúa como es una gran bolsa muscular, lo que él ayuda también es a contraerse, a ir macerando la comida para que ya cuando pase el intestino, en el intestino se pueda empezar a asimilar. Entonces, lo importante de esto es cuando pasa el intestino asimila, y cuando llega al colon, el colon tiene unas funciones muy importantes dentro de la inmunología, o sea, dentro de las defensas, porque además ahí es donde está la flora. Cuando hablamos de la flora intestinal, hablamos desde el colon, pero el colon también lo que hace es ir cogiendo todo ese contenido que va llegando e irle quitando agua, irle devolviendo el agua al cuerpo, de tal forma que a la primera porción del colon pueden llegar hasta 10 litros de líquido al día, que vienen de la saliva, de las secreciones de todo el tracto digestivo, de las lágrimas, del moco, todo puede llegar hasta 10 litros ahí, y en la materia fecal más o menos se calcula que uno puede estar eliminando unos 200, 300 centímetros de líquido que quedan. Entonces el colon tiene una función muy importante al ir sacando el agua, ir deshidratando la materia fecal para que cuando llegue a la porción final pues uno no termine con diarrea. Eso como a grosso modo. ¿Y por qué se los explico? Porque ahorita que les hable de los pasos va a ser muy importante. Primer paso. El primer paso es remover. ¿Remover qué? Entonces remover obviamente todo lo que no me está aportando para que mi intestino pueda estar sano. Remover todo lo que es lo que llaman mal la comida chatarra. Yo siempre digo que no se debe hablar de comida chatarra porque o hay comida o hay chatarra. La comida como tal, la comida de verdad, nunca se podrá catalogar como comida chatarra, pero digamos que para hacerlo más fácil es quitar todo lo que son químicos industriales procesados, las margarinas, todo lo que es comida llena de colorantes, todo lo que sale de pues, comida enlatada, esa comida que uno coge el tarro y uno se siente como en clase de química, que tiene un montón de ingredientes que uno no conoce, que hidroxibutil, prepilpolver, que uno dice, uy, no tengo ni idea qué es eso. Si uno cuando lee los ingredientes no puede leer cosas que son realmente comida, pues entonces esas deberían ser cosas que uno debería retirar de su alimentación. Otras cosas que es bueno
bueno retirar para poder sanar el colon o el intestino irritable son los lácteos. Recordemos que los lácteos, nuestro cuerpo no está hecho para tomar lácteos de otro animal. Nosotros somos un mamífero y estamos hechos para la leche de nuestras madres, pero tomar leche de otros animales no es necesario y no tiene ningún beneficio, y por el contrario sí puede ir en detrimento de nuestra salud porque contiene especialmente algo que se llama la caseína, y la caseína hace que nuestro intestino se destruya, y ahorita vamos a hablar en un paso más adelante esto cómo lo podemos corregir. Cosas como el gluten. El gluten tiene una proteína que también destruye el intestino y hace que las uniones en el intestino se vuelvan permeables, y que yo, en vez de asimilar solamente nutrientes, termine recibiendo restos de químicos, de pesticidas, de plásticos, de restos de bacterias, de hongos, de parásitos, y eso termina generando una gran respuesta y hace que mi intestino empiece a reaccionar. Entonces es algo que tenemos que cuidar. Recordemos que ¿qué tiene gluten? Que a veces existe como la duda. Gluten tiene el trigo, la cebada y el centeno. Otras cosas que es bueno eliminar por un tiempo, no porque sean malas, sino porque pueden alterar especialmente la función del estómago, es tomar el exceso de líquido o tomar caldos, sopas y esto antes de comer, porque eso puede hacer que el ácido de mi estómago no funcione bien si yo no lo tengo funcionando bien. Esas son como las cosas que hay que eliminar. De pronto algunas personas que también pueden ser sensibles al alcohol, eliminarlo puede ser una buena idea. Segundo paso. El segundo paso es reponer. ¿Reponer qué? Reponer funciones o reponer cosas que de pronto no están haciendo que yo funcione bien. Les voy a decir cuál es el ejemplo. Hay algo que es muy común, y para eso pueden ver el video de los que tengo en la lista que dice cómo curar la gastritis sin medicamentos, y es que hay un concepto muy errado que dice que el problema de la gastritis es la acidez, entonces lo que yo tengo que hacer es cortar el ácido, y eso no es verdad. Lo que yo tengo que hacer para mejorar la gastritis es recuperar el ácido del estómago, porque el estómago es un órgano ácido, y solo cuando el estómago es ácido es que yo puedo tener un adecuado funcionamiento del estómago. Si yo no tengo ácido, ¿yo qué debo hacer? Reponerle al estómago su función ácida, porque cuando yo le repongo la función ácida al estómago, yo hago que él pueda digerir o pueda preparar para la digestión de las proteínas, de la vitamina D, del calcio, del selenio, del zinc, que están involucrados en muchas funciones. Pero también preparo el estómago para que la vesícula se contraiga y me bote bilis. Pero yo también puedo reponer enzimas digestivas, porque la producción de enzimas digestivas del páncreas y de la vesícula depende de que yo tenga un buen estómago. Pero mientras yo lo estoy como reparando, mientras yo estoy haciendo esa rehabilitación del intestino, reponer algo de enzimas digestivas puede ser una buena opción. Enzimas digestivas como pueden existir la bromelaína o en la papaína o la pepsina, que vienen en algunas presentaciones, que puede ser muy bueno a la hora de yo estar rehabilitando esa función que yo tengo perdida. Pero la más importante es reponer el ácido o reparar el ácido del estómago, porque cuando yo empiezo a reparar el ácido del estómago, el resto de las enzimas empiezan a funcionar bien. Siguiente paso es reinocular, paso número 3. Reinocular, digamos que va de la mano un poco después del paso número 1, y es que cuando hablamos del paso número 1 de remover, a veces, no siempre, una de las cosas que uno también tiene que remover es mala flora. Entonces yo puedo tener o mala flora, porque a mí la flora que me tiene que interesar es la flora del colon. Yo puedo tener mala flora por uso de antibióticos, por tener un mal estómago, por tener una mala alimentación, por estar consumiendo lácteos, supuestamente lácteos que me están aportando algo de bacterias, pero al final no son las bacterias que yo necesito. Entonces, o porque tengo crecimiento de bacterias en mi intestino delgado, que eso no debería existir. Entonces, a veces uno hace remociones, te pueden hacer, algunos utilizan antibióticos, se pueden hacer también con aceites esenciales o con algunos botánicos. Entonces, después de que yo he removido la flora que está en exceso o la flora que está en una falta de equilibrio, ahí sí es donde viene el tercer paso, que es reinocular. Reinocular es volver a poner la flora que yo necesito, y eso se hace con probióticos adecuados. Mucho cuidado con los probióticos, que ahorita nos venden probióticos en todos lados. Entonces nos dicen que es que hay un yogurcito que tiene más o menos 15 gramos de azúcar, que son como 4 cucharaditas, y que es ideal para los niños, que porque tiene ahí las bacterias que necesitan y las defensas que necesitan y todo eso. Eso no es verdad. Para que un yogur se pueda considerar yogur, tiene que tener fermentación y tiene que además tener bacilos en él. Pues esas son las cosas que uno tiene que ver, pero no puede venir acompañado de esa cantidad de azúcar y menos de sabores artificiales y químicos industriales. Entonces uno, ¿hacia qué se puede apuntar? Hacia probióticos que sean de verdad. Y a la hora que vayan a buscar un probiótico, yo les recomiendo lo siguiente: 1, que venga en una cubierta que me garantice que va a llegar al colon, porque de nada me sirve un probiótico en polvo, por ejemplo, o un probiótico que en el estómago se rompa, porque si las bacterias se rompen en el estómago, tienen que cruzar por el estómago y después pasar hasta
6 metros de intestino delgado que uno tiene para que vayan a llegar al colon, que además cuando están en exposición al ácido del estómago lo que tienden es a morir. De nada me sirve que me diga que tengo 5 billones si al final al colon no va a llegar absolutamente nada. Ojalá que vengan en una cápsula que ya venga preparada de tal forma que lo que va a llegar, si sea, tenga que llegar al colon y en el colon la cápsula se reviente. Eso es algo que uno debe mirar. Entonces, el tipo de cápsula. Lo otro es que ojalá venga en dosis de billones. Y cuando vengan dosis de billones, fíjense que los billones, la cantidad de billones, no siempre entre más billones tenga va a ser mejor. Lo otro es que sean cepas que sean estables a la temperatura. Y les digo esto es porque muchas veces uno compra probióticos que uno no sabe de dónde vienen y de pronto han estado durante todo el verano en una bodega en Miami. Entonces cuando yo los compré, de pronto ya había pasado esa temporada y mientras estuvieron en esa bodega fueron cepas que se pudieron haber muerto por la alta temperatura. Lo otro también es que ojalá vengan combinados y que vengan combinados entre lactobacillus y bifidobacterias, pero que sean diferentes tipos de lactobacillus y bifidobacterias que ojalá tengan muy buena evidencia científica. Eso en cuanto a la flora. También ayudará a reinocular con prebióticos y es dándole el terreno y la alimentación a la flora que yo voy a poner. Entonces, con eso nos da pie para el cuarto paso. El cuarto paso es reparar. ¿Qué vamos a reparar? Vamos a reparar las cosas que yo tengo dañadas. Principalmente lo que más uno tiene que fijarse es reparar o la mucosa del estómago que la tengo irritada e inflamada o reparar el intestino delgado cuando yo tengo esta permeabilidad que les había dicho. ¿Qué es esto de la permeabilidad? Es como cuando uno tiene un tamiz o un colador que uno lo tiene para que pasen moléculas o partículas de cierto tamaño, pero yo tengo ciertos rotos que están permitiendo que eso se me esté filtrando. Hay estrategias que uno puede utilizar para bajar la inflamación del estómago, como por ejemplo está la caléndula o a mí hay uno que me encanta y es el aloe vera. El aloe vera cuando uno hace digamos como una pequeña limonada con un poco de los cristales de sábila o de aloe vera y uno lo licúa, queda como una limonada espumosa y uno se lo puede tomar sin la molestia de pronto del cristal, pero tanto el limón me va reponiendo el ácido, que sería paso número 2, y la sábila me va reparando la mucosa. Pero cuando hablamos de lo que me va a reparar el intestino delgado, que me va a corregir lo que se llama la permeabilidad intestinal, que es tan importante y que ha estado tan relacionadas con alergias en piel, asma, alergias urogenitales, conjuntivitis, enfermedades autoinmunes, cánceres, infartos, tantas cosas con las que está relacionada la permeabilidad intestinal y que es algo real. Lo que más ayuda a corregir la permeabilidad intestinal es la glutamina. Y alimentos que son muy ricos en glutamina es cuando uno obtiene el concentrado de caldo de huesos de diferentes, puede ser de res o de pollo o de pavo, pero no es simplemente hacer un caldo de una cocción de media hora, sino tiene que ser la cocción por más de 24 horas. Por eso el concentrado de caldo de huesos de pollo es tan importante por el aporte que hace de glutamina, además de todo el resto de los aportes de ser muy rico en glutamina, en glicina, colágeno tipo 2, que pues tienen múltiples funciones en diferentes cosas. Reparar la mucosa intestinal, reparar la permeabilidad es eso que yo tengo que estar pensando. Y lo último que yo tengo que hacer es rebalancear. ¿Qué es rebalancear? Rebalancear es cuando yo entiendo que hay algo que es mucho más grande que mi sistema digestivo, porque mi sistema digestivo no funciona por Wi-Fi, mi sistema digestivo no funciona por Bluetooth, él está ahí desconectado de todo, él está conectado a una red neurológica que es mucho más grande que él y esa red neurológica está conectada con mi cerebro, pero también está conectada con mi mente, con todo mi sistema circulatorio, con mi sistema hormonal, con mi sistema inmunológico, o sea, con las defensas, y eso se llama el sistema autónomo. Y en una parte del autónomo, que es parte del sistema nervioso, eso es lo que permite entender cómo existe esa directa conexión entre la mente y el intestino, que eso se llama el eje intestino-cerebro o cerebro-intestino, además porque es un eje bidireccional. Y ahí es donde es tan importante cuántas personas dicen, es que yo cada vez que me estreso me da gastritis, es que yo cada vez que me estreso me da estreñimiento, es que yo cada vez que me estreso me da tal cosa, o cada vez que me estreso me da diarrea, o a veces me tomo un café y me da diarrea, y es porque hay alteración de esta red o de este sistema de adaptación que tiene el cuerpo, que es supremamente importante. Pueden haber técnicas de relajación o técnicas de respiración o técnicas de meditación que ayuden a rebalancear esto, pero también hay botánicos que pueden servir para esto, como las plantas adaptógenas. Hay otros como la colina, pero no la colina de su forma sencilla, sino especialmente lo que se llama la alfa-GPC colina, que es una forma muy importante y muy pura de la colina.
y cosas también como el magnesio. A mí me gusta mucho utilizar el citrato de magnesio porque ayuda a rebalancear todo este proceso y hacer que los movimientos intestinales funcionen un poco mejor, que para muchas personas que tienen estreñimiento esto es un verdadero problema. Y hay una que es la sexto paso, que de pronto en medicina funcional en el modelo que siempre hemos visto o que nos enseñaron a nosotros, nos enseñaron solamente a cómo entender estos 5 pasos, y hay algo que es muy importante y es repetir. El sistema digestivo nunca será el mismo siempre, no hay una forma estable. No es algo que se vaya a mantener siempre en el tiempo. Yo no voy a tener una flora perfecta siempre, yo no voy a tener un estómago perfecto siempre, yo no voy a tener un intestino perfecto siempre. Solamente cuando yo tengo educación y cuando yo voy entendiendo cómo hacerlo, entiendo que es algo que tengo que ir cuidando en el tiempo y hacia adelante en los años. Yo no puedo pensar que me voy a tomar un probiótico una vez y ya, todo corregido, porque es que yo, en la medida en que voy teniendo tránsito intestinal, voy eliminando flora. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ir recuperándola o con buenos probióticos, pero también ayudándola de fermentos, también ayudándola de pronto de algo de alimentos, no tenerle miedo a la tierra, porque en la tierra, a veces que uno de pronto encuentra un poquito de tierra en algún alimento, no es paniquearse y salir corriendo, no, es entender que todas esas cosas me van ayudando a que mi flora esté estable. Si por algún motivo me tuvieron que dar un antibiótico, yo debo volver a reponer mi flora, y son cosas que debo ir entendiendo. Entonces, tener eso en cuenta es muy importante para uno no frustrarse, pero digamos que sobre cada uno de estos pasos podríamos hacer un video diferente. Pero, pues de todas maneras, yo les estoy mostrando como a grosso modo cuáles son las cosas que uno debe tener en cuenta y darse cuenta que no es tan sencillo, y que así todo se esté manifestando en el colon, por eso lo llaman erróneamente colon irritable. Pueden ser cosas que están fallando desde el estómago, desde la vesícula, desde el páncreas, desde el intestino, desde la flora, desde muchas cosas, y todo hay que tenerlo en cuenta, y para todo hay diferentes pasos. Cuando les hablo de los pasos, no quiere decir que primero se haga el 1, después se haga el 2, después se haga el 3. No, hay personas que pueden necesitar solo el 1 y el 5, o el 2 y el 3, y eso pues ya va diciendo sobre cada persona, sobre sus síntomas, sobre el cuadro actual de cada uno. Y eso es lo que hacemos en medicina funcional, entender qué tiene cada persona, entender cuáles son esas disfunciones y entender cómo corregirlas. Entonces, ya saben, si les gustan estos videos, por favor dale like, por favor inscríbete aquí al canal, activa la campana para que seas el primero en recibir notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video. Un abrazo, chao.